Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana vamos a continuar con los análisis coyunturales previos a la elección del día domingo. Recordemos que ese 3 de febrero El Salvador elige a un nuevo presidente y es importante conocer las perspectivas, las visiones que tienen diferentes sectores sobre este proceso tan importante para El Salvador. Esta mañana vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, pero vamos a comenzar poniendo, como siempre, algunos hechos en contexto de lo último que ha pasado en esta coyuntura electoral. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron realizar un receso y reanudar labores hasta el próximo 11 de febrero con motivo de la participación de algunos legisladores en el escrutinio final de las elecciones presidenciales, situación que ha generado críticas de diversos sectores. Y el tema de los comicios también continúa generando controversias. Ayer el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, denunciaba que el portal web de los votos del exterior fue hackeado. Al respecto, el magistrado Fernando Argüello Telles sostuvo que el ente colegiado está siendo constantemente atacado. Sin embargo, ya han tomado cartas en el asunto para que la población tenga confianza en el proceso. La campaña electoral está en su recta final. Los candidatos y sus respectivos partidos tienen menos de 18 horas para pedir el voto, pues a la medianoche de hoy inicia el silencio electoral. Quien resulte electo, ya sea en primera o en segunda vuelta, tendrá que asumir el reto de llevar las riendas de un país que intenta avanzar en materia económica, educativa y seguridad. Además, deberá generar buenas relaciones con el sector empresarial. Otro de los principales retos será el combate a la corrupción. Recientemente, la Fundación para el Desarrollo Económico, FUNDE, publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, que refleja que El Salvador está estancado en cuanto al esfuerzo que hacen las instituciones públicas para enfrentar este delito. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, analizaremos desde el punto de vista del sector empresarial las propuestas y retos de la fórmula presidencial que resulte ganadora de las elecciones. ¡Comenzamos! Y como les adelantábamos, le damos los buenos días esta mañana al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Luis Cardenal. Un gusto que nos acompañe, licenciado Cardenal. Gracias, Manuel, un gusto estar aquí. Muy buenos días a los estimados televidentes. Bien, hay una cantidad importante de situaciones que están ocurriendo en materia electoral, pero también hay decisiones que han tomado los diputados en las últimas horas, como por ejemplo que no van a trabajar la otra semana porque se van a dedicar a esperar los resultados del escrutinio electoral que va a vivir pues El Salvador luego, después de la elección del domingo. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que, por ejemplo, un órgano como la Asamblea Legislativa paralice labores hasta el día 11 de febrero para esperar los resultados de un proceso electoral? Bueno, aunque es comprensible para algunos partidos políticos proponer eso, yo creo que obviamente la población está en contra de que mientras todos trabajemos, los empleados públicos o los servidores públicos estén dedicados a otras actividades que no son propias para los cuales fueron electos. Entonces creo yo que es un error político el que se está cometiendo y por esa razón es que la Asamblea Legislativa y los diputados caen en los últimos lugares de credibilidad o de aceptación para la población. Esto debe de meditarse, ponerse en la balanza y si quieren dedicarse a la campaña política, pues que dejen a los suplentes que para eso supuestamente fueron electos y que la Asamblea continúe con el trabajo que supuestamente es tan importante para la vida nacional. Hay mucha expectativa, licenciado Cardenal, sobre el tema de las elecciones, incluso en las últimas declaraciones que han dado tanto personas, digamos, que están dando seguimiento al proceso electoral, como los mismos candidatos o algunos personeros del Tribunal Supremo Electoral, ahora mencionan la posibilidad de una segunda vuelta en esta elección presidencial. Usted, desde el sector empresarial, ¿cuál es el escenario que están viendo, digamos, a medida hemos avanzado en la campaña que ya está por cerrar hoy a la medianoche? Nosotros hemos analizado todos los escenarios, digamos, posibles con respecto a cuál pudiera ser el resultado y estamos a punto de analizar las acciones que pudieran tomarse dependiendo de cuál es el resultado en cada uno de estos escenarios. Pero obviamente esta es una campaña inédita, es una campaña diferente a todas las que históricamente habíamos visto en el país. No solo por el hecho de que hay una tercera fuerza, porque en la elección del 2014, unidad con el expresidente Saca, pues conformaba una tercera fuerza que en un inicio generó alguna expectativa.
pero en este caso la tercera fuerza, según las encuestas, está por encima de los dos partidos tradicionales. Eso nunca había sucedido. Segundo lugar, las redes sociales han jugado un rol importante en la estrategia de la campaña electoral, porque antes las redes sociales habían estado como a la periferia de la campaña. No se había invertido o se le había asignado tanta importancia a lo que se decía en las redes. Esto ha generado a su vez que hayan como tres niveles de campaña. La pública, que tiene la campaña, digamos, un poco más positiva, propositiva. La pública gris, que es, digamos, la campaña donde se dicen cosas no tan agradables. Y después la campaña negra, submarina, que es la que se da en las redes sociales, amparadas por el anonimato y la falta de tener responsabilidad sobre lo que se dice, en donde se han dicho y se han sacado cosas terribles que en realidad no abonan a la democracia, no abonan nada positivo a la cultura de un país, a la fraternidad, a la armonía, a la posibilidad de llegar a acuerdos y de encontrar soluciones para el país. Y esa situación ahora también se complica cuando vemos que las mediciones tradicionales sobre las cuales uno podía prever algún tipo de resultado, hoy las mediciones, digamos, pareciera que no van a pegar con la realidad del resultado, y eso va a generar una tensión electoral, no solo entre los partidos, sino también en la población, que ojalá, Dios mediante, la resolvamos con mucha madurez y responsabilidad. Dicho lo anterior, nosotros hicimos el análisis, por ejemplo, de todas las encuestas creíbles, porque también las encuestas han sido utilizadas como instrumentos mercadológicos electorales, y hay encuestas compradas, que el que la paga saca los resultados que le convienen. Y ahora las encuestas van a estar cuestionadas y van a ser analizadas al final a ver si estaban cerca o muy lejos de los resultados. Y esa credibilidad de las encuestas va a tener mucho que ver con el futuro económico de las empresas que están detrás de las encuestas y de algunas universidades, porque si aquí salen los resultados por los aguacates, entonces la credibilidad técnica de quien dirige, de quien hace, de quien presenta o de quien vende el servicio para próximas elecciones, digamos, van a tener muchas más dificultades. Y por último está la parte, digamos, que uno ve basada en los votos históricos. Si vemos las encuestas, en las encuestas uno podría sacar la conclusión que Nuevas Ideas gana en primera vuelta. Sacan el 52% de los votos en el averaje de todas las encuestas. Pero, repito, las encuestas no dicen toda la historia. Si uno ve los números históricos de votación, de cuántos han votado en elecciones municipales y legislativas y en elecciones presidenciales en los últimos años, los números no dan para que el candidato Bukele gane en primera vuelta. No dan para que, salvo una cosa extraordinaria suceda, es bastante difícil que cualquiera gane en primera vuelta. Así que si hubiera que hacer alguna proyección, y aún con riesgo, porque es posible, no vamos a decir que es probable, pero es posible que alguien pudiera ganar en primera vuelta. Y el que puede ganar en primera vuelta, no solo según los números, no solo necesariamente pudiera ser Bukele, sino que puede ser también Arena. Pero si hubiera que apostar algo, lo que yo intuyo con más fuerza es que nadie va a ganar en primera vuelta y nos vamos a ir a una segunda vuelta. Es que de hecho hasta los discursos en los cierres de campaña pues cambiaron mucho de acuerdo a cómo se ha venido dando, digamos, esta evolución del proceso electoral, porque primero escuchábamos a un Nayib Bukele, digamos, hasta cierto punto fortalecido y diciendo que iba a ganar en una primera vuelta, pero cuando ya vemos su cierre de campaña, pues habla y pedía a la gente que fuera a votar y pedía incluso que se protegiera el voto, porque él decía y ya no hablaba de un gane en primera vuelta. Parece que los candidatos también hasta cierto punto ya hicieron sus mediciones, hicieron sus análisis y ellos también parece que se están preparando para una segunda vuelta. Yo así creo, yo creo que todo el mundo está más nervioso que en otras elecciones precisamente
porque el resultado es tan incierto. Si uno va, por ejemplo, al territorio, nosotros hemos hablado con diferentes gremiales que tienen filiales y pues cuando a uno le toca salir de la ciudad, yo pertenezco a una cooperativa de caficultores, hablo con la gente, hablo con clientes, con diferentes personas. Lo que se ve en el territorio es que tanto Arena o los partidos más grandes tradicionales, Arena y el FMLN, han tenido una presencia territorial muy intensa, cosa que no se le ha visto a Gana y a Nuevas Ideas. Entonces aquí se va a ver también otra tesis política de estrategia, es qué tan importante es el hecho de cubrir el territorio, de visitar las casas, de andar puerta a puerta, de chancletear, como dicen las calles, para llegarle a la población, y que tanto pues eso influencia lo que la población hace el día de la elección en las urnas. Por lo que se ha visto, repito, los dos partidos tradicionales tienen más arraigo territorial, han estado más presentes en el territorio que el candidato Bukele, que ha utilizado, en vez de eso, por diversas razones, en las cuales uno solo puede especular, donde él ha decidido dedicar sus esfuerzos más en las redes sociales. Entonces, nuevamente, también en base al resultado habrá que analizar cuál es la fuerza que tienen las redes sociales, y a través de la fuerza y la importancia que tengan, habría que ver cómo de alguna forma buscamos que lo que se diga en las redes sociales sea la verdad y sea más responsable. No estoy hablando aquí necesariamente de censura, pero los fake news, ahora ya esa palabra ya es una palabra de vocabulario diario, y el hecho de que se arruinen reputaciones, que se diga cualquier cosa y que nadie tenga ninguna responsabilidad sobre el daño que se le causa a personas, a familias o a la misma sociedad, creo yo que debe de analizarse, debemos de analizarlo como sociedad para el futuro. Ahora bien, la última vez que conversamos, ustedes nos decían que estaban a la espera de los planes de gobierno y que estaban buscando analizar cada una de las propuestas. Ya, pues, cada uno de los partidos políticos ha hablado de su proyecto para gobernar El Salvador en los próximos 5 años. ¿Qué dicen ustedes ahora que ya tuvieron, digamos, o si ya tuvieron acceso a todos los planes de gobierno? ¿Cuál es el que le genera, digamos, certidumbre al sector privado? Porque una de las palabras que se maneja mucho cuando se habla de un proceso electoral es la incertidumbre que genera las decisiones que se pueden tomar a futuro. Pero por eso le pregunto, ¿cuál, digamos, es de los planes, consideran ustedes, que les genera certidumbre a ustedes como empresarios? Bueno, lo que hemos visto, no hemos hecho un análisis exhaustivo, queríamos hacer un análisis de las matrices de los planes, pero como hemos estado en el análisis de los escenarios, y puede hacer que ese análisis lleve en sí un esfuerzo fallido si analizamos con más profundidad un plan de gobierno que no llega, lo que vamos a hacer es para la segunda vuelta vamos a dedicarnos a realizar ese análisis. Dicho lo anterior, creo que hemos visto en esta campaña que está el peligro o el riesgo, la tentación de caer en diversos niveles de populismo, donde los candidatos dicen lo que creen que la población que los está escuchando en un momento determinado quiere oír. Y por eso hemos visto que unos más, otros menos, que en un lado, ante una gente, se dice una cosa, y después en otro lado, ante otro tipo de público, el mismo candidato dice otra. Y uno dice, ¿cuál es el verdadero candidato o cuál es la verdadera posición del candidato y su partido? Esto genera muchas dudas, porque en campaña se ofrece el oro y el moro, ¿verdad? Ahí se ofrece de todo, y cuando uno hace un análisis de estas ofertas electorales, uno se pregunta, el país está seriamente endeudado, no tiene más espacio para endeudarse, estamos en el 72% de endeudamiento en relación al PIB. Todas las autoridades financieras, todos los que saben de esto, dicen ese es el nivel máximo prudente para que un país se endeude sin entrar en problemas serios.
O sea, ya estamos en el... Entonces, hacer cosas endeudándose más como han sido los últimos 10 años, ya no se va a poder, si somos responsables, pues. El presupuesto, si uno analiza, y eso sí lo hemos analizado con bastante profundidad, si uno analiza el presupuesto de 6.700 millones de dólares, el presupuesto más alto de la historia del país. Casi ningún ministerio ha recibido aumento de presupuesto, con excepción del servicio a la deuda. El servicio a la deuda ahora ya suma casi 20% del presupuesto general de la nación. Y uno entonces tiene que hacer el análisis de que el que llegue a gobernar va a llegar en una situación bastante precaria, en una situación bastante apretada, donde no va a tener mucho espacio económicamente hablando para hacer todas las maravillas y todas las cosas que propuso, de darles aumentos a uno, escalafones a otro, beneficios a desmovilizados, construir aeropuertos, hacer un montón de cosas que se están ofreciendo hacer, sino que aquí lo que tenemos que apostarle es a generar esa certidumbre, esa seguridad que atraiga la inversión, que genere el crecimiento y que a través de la generación del crecimiento pues se generen más empleos, menos gente necesite de recurrir al Estado para poder tener una vida digna y que a través de ese crecimiento también el Estado reciba más ingresos. Porque esa idea de subir los impuestos creo que no funcionaría y que generaría, la medicina sería peor que la enfermedad. Dicho lo anterior, sí hay algunas cosas que se pueden hacer para subir los ingresos, como es el hecho de ampliar la base tributaria, generar el crecimiento económico y combatir el contrabando, la elusión y la evasión. Pero combatirlo como Dios manda, de una buena manera, no creando espectáculos políticos, publicando listas de morosos cuando muchos de esos casos son gente que está todavía peleando su caso en los tribunales y en las instancias correspondientes. Entonces, digo, creo que no es lo popular, no es lo tradicional, pero sería lo responsable de los políticos de hablarle a la gente con la verdad, para que todos sepamos a qué atenernos y que las comparaciones fueran en planes realistas, en ofertas que se van a poder cumplir. Pero cuando competimos a ver quién ofrece más de manera irresponsable y los ciudadanos están a la expectativa de que aunque no sea viable y sin hacer un análisis profundo, el que me ofrezca más, el que me gusta más y es por el que voy a votar, la tentación para los políticos es andar haciendo todo tipo de ofertas y entre más extraordinaria sea, aunque sea más difícil de cumplir, mejor para ellos, según ellos a la hora de la elección. Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis profundo, una reflexión ciudadana profunda después de estas elecciones para que enrumbemos la democracia en el camino que debe de seguirse. ¿Considera usted que hay una dosis de populismo en el sentido de ofrecer una cantidad de empleos determinada? Porque hemos visto que en los planes de gobierno se habla de 300.000 empleos uno, 360.000 empleos el otro, 300 o 450.000 empleos también otro partido. Entonces, digamos, y la realidad nos muestra, digamos, situaciones como, por ejemplo, que El Salvador está generando, ¿qué? 60.000 puestos de trabajo al año y que mucha gente todavía... como 10.000. Y se queda todavía corto en el sentido de ofrecerle, digamos, a la gente que anda buscando oportunidades un espacio para poder, digamos, vender su fuerza de trabajo. ¿Considera usted que hay una dosis de populismo alto en el sentido, es decir, vamos a generar 300.000 empleos o más de 450.000 en determinado? Un candidato dijo 300, entonces el siguiente dijo que iban a ser 450 y el otro creo que dijo que iban a ser 600.000. ¿Que es viable o que es posible? Es posible, si se cumplen una serie de condiciones y requisitos previos. Entonces, lo que deberíamos de hacer es ver cómo se van a cumplir esos requisitos previos. Si aquí hubiera confianza, si aquí hubiera certeza, si aquí fuéramos competitivos en las condiciones de producción, no tuviéramos la energía eléctrica más cara de la región, si aquí la tramitología o los trámites no fueran tan engorrosos, crear una empresa fuera rápido, si la justicia
funcionara como Dios manda a la hora que hay disputas, si tuviéramos seguridad personal para poderle decir a un inversionista venga con su familia que aquí no le va a pasar nada. Si tuviéramos esas y algunas otras condiciones, pues entonces crear los empleos, yo estoy convencido que sería posible. Creo que es viable, porque El Salvador está como ansioso de tener una oportunidad sobre la cual poderse desarrollar. Esa oportunidad no la hemos tenido en los últimos, 14, 15 años. Hemos estado a la expectativa de qué va a suceder, y especialmente en los últimos 10 años, que es curioso, los análisis que se hacen cuando uno escucha la campaña del FMLN, que por cierto ha sido muy buena campaña, y el candidato es un buen candidato, pero uno dice, bueno, y todo esto que están diciendo, ¿por qué no lo han hecho en 10 años? ¿O por qué lo que está diciendo su gobierno ha hecho lo contrario? ¿O por qué cuando estuvo ahí no dijo esta boca es mía y se opuso a todas estas, digamos, equivocaciones o errores que cometió su partido? ¿Quién rodea al candidato? ¿Quién maneja la campaña? Si el candidato, su jefe de campaña es el secretario general, que es el que ha estado, pues la credibilidad del candidato se cae. El candidato de Gana tiene la debilidad de que muchas de las cosas que él menciona como logros, al ser cuestionadas o escarbadas un poco, se da cuenta uno de que hay ahí problemas y cuestionamientos graves, incluso algunos cuestionamientos jurídicos. El candidato de Arena hace algunas propuestas que uno a veces se cuestiona de que si en la realidad él sabe lo que se va a ir a encontrar, ¿verdad? Porque habla en algunos casos, por ejemplo, del mejor gabinete de la historia y de la historia del país, pero que no va a hacer uso de sobresueldos ni pagos para poder contratar estas personas, cuando, digamos, muchas de las personas exitosas que se requieren para estar en esas posiciones no van a dejar su trabajo, tienen obligaciones con su familia, tienen hipotecas, tienen hijos estudiando, y no van a dejar un trabajo donde ganan más para ir a ganar $2.300 o $3.200 que pagan en un ministerio. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a ser esto? Pues hay cuestionamientos que creo yo que tienen que hacerse por parte de los ciudadanos y de las instituciones, que obliguen a los candidatos a ser más serios en sus propuestas y a ser más transparentes con respecto a qué es lo que quieren hacer y lo que han hecho en el pasado. ¿Considera usted que digamos, en el caso del candidato de Arena ha logrado separarse de la Arena tradicional, de la Arena que ya gobernó 20 años este país? Y porque se habla de una renovación dentro del partido, pero cuando revisamos también en los cuadros de quienes andan haciendo campaña, de quienes han estado rodeando al candidato, encontramos rostros que ya estuvieron digamos, en procesos electorales y estuvieron manejando, digamos, la cosa pública en los periodos anteriores. Entonces, eso pone, digamos, en entredicho esa renovación de la que se está hablando. Es que creo que la renovación debe entenderse en su verdadera dimensión. Hay renovación de personas, hay renovación generacional y hay renovación de pensamiento y de posiciones. Las tres son renovaciones. Puede hacer que una renovación generacional no cambie una renovación ideológica o programática, ¿verdad? Puede hacer que los jóvenes que vienen detrás ya vengan, entre comillas, indoctrinados a seguir lo que los viejos estaban haciendo. Entonces ahí la renovación se dio o no se dio. Creo que en Arena ha habido una renovación permanente durante muchos años, que si sea la renovación que la población espera o no es otra cosa, pero que ha ido renovando, porque si ustedes ven, desde entra un presidente, gana, entra el siguiente presidente, la mayor parte del equipo del presidente anterior se va, el presidente anterior lo apartan, hay celos, lo que sea, pero va quedando o personalmente toma la decisión de apartarse, y así ha pasado
en cada uno de los gobiernos. Arena ha sabido hasta cierto punto reinventarse en cada elección. En las últimas 2 elecciones pues no le ha ido tan bien, pero sí se ha visto que Arena se ha renovado. Quienes están ahora dirigiendo Arena no son los mismos que estaban en Arena de la guerra, ni en Arena de la posguerra. Son gente diferente, ¿verdad? Claro que el partido tiene sus principios y sus valores, que esos deben de ser constantes en el tiempo. Los programas y las realidades son las que tienen que verse de otra manera. Esto que ha hecho Arena, que si ha sido suficiente, bueno o malo, es razón para otro análisis. No se ha dado, por ejemplo, en el FMLN. En el FMLN, los que dirigieron la guerra, o el complot antes para hacer la guerra, los que estuvieron en la guerra, los que estuvieron en la firmaron la paz, después que estuvieron en la época de la reconstrucción durante 27 años, están los mismos. Y en los 2 gobiernos del frente salió uno, entró el otro y se conservó el 60% de los ministros y viceministros eran los mismos. Por eso se le pregunta al candidato Martínez cuál sería su nuevo gabinete. Y menciona a gente del partido no tan conocida, pero gente del partido reconocida dentro del partido, aceptadas por el partido. Entonces, creo que si hay que hablar, hay que reconocer la verdad de que Arena sí ha sido el partido que ha dado, digamos, los mayores pasos hacia adelante para una renovación. Habrá que ver, vamos a ver el equipo de Carlos Calleja, qué equipo conforma, qué tipo de actitudes o reacciones hacen para poder valorar si hay una renovación profunda, verdadera, diferente o no tanto, ¿verdad? Porque, repito, como los partidos políticos tradicionales han sido tan atacados y golpeados por la realidad y por las campañas, entonces por supuesto que es obvio que si alguien de un partido tradicional quiere resultar electo, tenga que presentarse como algo nuevo, porque está compitiendo con algo supuestamente nuevo, que no es tan nuevo, que es Nayib. ¿Y por qué no digo que es tan nuevo? Bueno, porque Nayib ha estado, de sus 10 años en política, 6 u 8 ha estado en el FMLN. No es que yo nunca he tenido nada que ver con eso, ¿no? Él fue parte de ese proyecto político. Ahora se desprende de él y ahora sale como una cosa o un partido independiente, pero no es así tan cierto de que él ha estado completamente alejado de lo que los partidos tradicionales han estado haciendo. Me gustaría que hiciéramos un análisis sobre, digamos, Nayib Bukele, su proyecto y su posible equipo de trabajo. Pero eso, al regresar de la pausa, le invitamos a usted a que siga con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM y esta mañana conversamos con el licenciado Luis Cardenal, presidente de ANEP. Regresamos. De Hechos AM conversamos con el presidente de ANEP, el licenciado Luis Cardenal, y estamos hablando de la coyuntura electoral que está viviendo El Salvador. Recordemos que estamos ya a solo unos días de la elección presidencial y estamos analizando los diferentes planteamientos, las diferentes propuestas que han presentado los candidatos a la presidencia de la República. Nos quedábamos pendientes con el análisis del caso de Nayib Bukele. Mucha gente dice, bueno, si analizamos lo que dice Arena sobre el caso Bukele, dicen ellos, el problema tal vez no sería el presidente, sino el equipo que lo puede rodear en determinado momento. O sea, ustedes han tenido reuniones con él para discutir diferentes temas. ¿Qué han encontrado? ¿Qué pueden decir? ¿Qué evaluación hacen de los planteamientos y de las propuestas que se hace este candidato que surge como una fuerza, como una tercera fuerza política en El Salvador? Se lo dijimos a él, que el problema con él es que él es una gran interrogante, que no sabemos cuál es el verdadero Nayib que va a gobernar, si es el que habló en la Nacional, donde dijo que iba a hacer una manifestación para ir a imponer su opinión sobre la Asamblea Legislativa, si es el que habló en la UCA, que habló otras cosas, o si es el que habló con nosotros, que nos dijo otro enfoque diferente.
Ese es precisamente el problema. Dentro del plan de gobierno de Nayib ya vieron la controversia que se generó. Hay que reconocerle que la forma en la que lo presenta y lo hizo y todo es novedosa, que tiene algunas ideas y algunos conceptos que son diferentes a las propuestas tradicionales. Pero dicho lo anterior, también hay que reconocer que hay propuestas que parecieran no tienen pie ni cabeza. O sea, un aeropuerto en La Unión, cuando ni siquiera se ha terminado de remodelar el que tenemos aquí, ni se ha hecho lo que se tiene que hacer en el aeropuerto principal, pues yo no veo cómo tenga eso alguna consistencia. Un tren que recorra los 300 kilómetros de diámetro del país, es de longitud, pero del diámetro del país, pues sí, es algo deseable, pero hablábamos de la situación financiera. ¿Cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a pagar? ¿Con qué recursos? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué va a cubrir? ¿Cómo se va a obtener, por ejemplo, la tierra sobre la que va a pasar el ferrocarril cuando este gobierno ha estado regalando los terrenos del actual, donde pasan los rieles del actual ferrocarril? Entonces, esos son, digamos, dos ejemplos, pero uno se pregunta, entonces, ¿esto qué es? ¿Un deseo? ¿Una carta al niño Dios? ¿O es de verdad un plan? Repito, ya dije del FMLN las interrogantes que hay con respecto a la credibilidad que pueda tener de que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, cosas que no han hecho en 10 años y que es la misma estructura la que lo va a hacer. Entonces queda el de Arena, ¿verdad? El de Arena sí creo que está mejor estructurado, que tiene, digamos, propuestas que son más razonables, pero al mismo tiempo también uno se pregunta de dónde va a salir el dinero para poderlas hacer. Porque si no hay dinero... ¿Qué piensa usted cuando se menciona que Arena, o digamos la representación con la que Arena va a esta elección, se dice, bueno, es que obviamente dicen el candidato de Arena y su compañera de fórmula representan los intereses de los grupos económicos del país? Este es uno de los discursos que se maneja desde la oposición, que se maneja desde el resto de candidatos. ¿Qué piensan ustedes como sector empresarial cuando se señala esto y cuando se dice que Arena prácticamente es una representación, digamos, de los intereses, en este caso de ANEP? Pues esa es una cancioncita que han ocupado para dañar tanto a Arena como a nosotros, que no tiene un basamento real en la realidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, no dicen ANEP representa a la gran empresa y les podemos enseñar, y lo hemos repetido hasta la saciedad, pero no hay peor sordo que el que no quiere oír, de que ANEP 96-98% de las empresas que pertenecen a las gremiales de ANEP son pequeñas, medianas y microempresas, y que, como hemos dicho también hasta la saciedad, las grandes empresas tienen mecanismos de cómo resolver sus problemas por sí mismos, pero los medianos y los pequeños y los chiquitos no les queda más que recurrir a nosotros, que nosotros no defendemos los intereses de una empresa, mucho menos, bueno, de un sector, mucho menos de una empresa, por encima de los intereses nacionales, porque los intereses nacionales estamos todos, y no podemos, si somos 50 gremiales, que por defender a una gremial dañemos a las otras 49. No podemos, nosotros ya superamos esa etapa de ganguerismo o de mercantilismo. Nosotros estamos trabajando porque entendemos que el bien del país es bueno para las empresas, que si el país está bien, las empresas van a estar bien, que si hay gente con capacidad adquisitiva, nuestras empresas van a poder vender sus bienes y sus servicios. Entendemos que las empresas, para poder ser exitosas, tenemos que prestar un servicio o dar un bien que le sirva o le ayude o beneficie a la sociedad, porque si no, la empresa no va a tener éxito. Si yo quiero vender hielo en el Polo Norte, pues si ahí no estoy prestando mucho servicio por eso, pero esa es la situación real. Entonces, ¿qué quieren hacer los adversarios o los enemigos? Bueno, asociarnos y decir que somos lo mismo. Y sí tengo que reconocer que cuando uno lee los principios y el plan, digamos, de gobierno y los principios que tenemos nosotros y lo que creemos que se tiene que hacer,
pues hay más cercanía con Arena que con lo que dice el FMLN, por ejemplo. Pero eso no es porque... Pero si el FMLN hace lo correcto y tenemos un gobierno del FMLN ayudando a que el país salga adelante y los resultados están ahí y nos va bien, nosotros no nos vamos a oponer al FMLN. Pero como lo que ha sucedido es lo contrario, nos oponemos a ellos, entonces ¿qué es lo que dicen ellos para defenderse? ANEP le está haciendo el juego a Arena. No, y es que los partidos políticos, y eso lo tienen que entender muy bien, nosotros los ciudadanos y las organizaciones no estamos al servicio de los partidos políticos. Los partidos políticos deben de estar al servicio de la ciudadanía y las instituciones, porque ellos son el vehículo o el mecanismo de interrelación con el poder público y están ahí porque nosotros los ponemos ahí, nosotros los elegimos, nosotros les damos un mandato que vayan a trabajar en nuestro beneficio. Pero aquí en el mundo con las patas al revés que vivimos, aquí es al revés. No, la ciudadanía tiene que estar al servicio del partido político y eso no puede ser así. Cuando hablamos de evolución es que los partidos políticos deben de evolucionar para escuchar lo que la gente les está pidiendo que necesitan que hagan para su propio beneficio. Y nosotros como ciudadanos tenemos también que exigirles de que cumplan lo que prometen, pero también sabernos relacionar entre nosotros cuando pensamos diferente, cuando tenemos diferentes intereses, cuando tenemos diferentes maneras de ver los problemas. Tenemos que entender, y este ejemplo lo he ocupado cientos de veces, que El Salvador es un barco donde vamos todos, un barco chiquito, en un inmenso mar que es el mundo, donde hay tormentas, donde hay situaciones geopolíticas y guerras comerciales como la de China y Estados Unidos, en las cuales nosotros vamos a meternos en una tempestad y ni siquiera los que vamos en el barco nos hemos podido poner de acuerdo. ¿Cómo vamos a superar ese problema? ¿Cómo vamos a irnos a pasar la tempestad con éxito sin hundirnos o estrellarnos contra las rocas si en vez de estar viendo cómo dirigimos el barco en la dirección correcta, estamos metiéndonos zancadilla, peleándonos y echándonos unos al otro por la borda? Eso es lo que creo yo que deberíamos de pensar y que deberíamos de madurar como sociedad, y los políticos deberían de ser los primeros para que El Salvador tenga un mejor futuro. Ahora bien, ¿qué piensa usted, digamos, que durante la campaña se haya manejado de parte, digamos, de un partido político, de una de las alianzas que está participando, un ataque, digamos, como parte de este proceso, el señalarle o de pedirle a los otros partidos, en este caso, que devuelvan lo robado? ¿Qué piensa usted cuando se maneja este tipo de mensajes, digamos, en una campaña y en una elección presidencial? Porque hemos visto que este ha sido, digamos, uno de las frases más utilizadas en el caso de Nuevas Ideas y de Gana. Eso es lo que hablábamos cuando hablábamos de la campaña gris, de la campaña negativa, no de la campaña negra, de la campaña negativa. Porque ahora, vamos a hacer una reflexión así hacia el pasado. Hace 4 años, veamos las encuestas, cuáles eran los temas más importantes para los salvadoreños. La corrupción creo que ocupaba el 2 o el 4% del interés. De repente, al descubrirse los escándalos, y al tratar de ocupar una cosa penosa, dolorosa para la sociedad, para el país, para los partidos, y en lugar de buscar cómo resolverlo institucionalmente, fortaleciendo las instituciones, mandando un mensaje claro, se empieza a ocupar esas circunstancias como un instrumento, un arma política. ¿Qué es lo que sucede? Pues la reacción es de enconcharse de los otros. Se cometen injusticias porque se señalan ahí a todo mundo como corrupto cuando mucha gente no tiene nada que ver y son específicamente ciertas personas las que están involucradas en eso. La sociedad, en lugar de poner a las instituciones a fortalecerlas para que puedan enfrentar este reto, ¿qué es lo que hace? Se tratan de utilizar las instituciones. Vamos a elecciones de fiscal o de magistrados de la sala o lo que sea, y son unos grandes pleitos no para poner a las personas idóneas, sino para poner a las personas que me gustan a mí, que me van a proteger mis intereses. ¿Y la población qué? ¿Y el país qué? ¿Y las necesidades nacionales qué? A esas quedan en segundo plano. Entonces, esa situación cuando se ocupa políticamente, propagandísticamente, las cosas, pues
no se va buscando el bien de la gente, lo que se va buscando es un rédito político. Veamos el caso del expresidente Francisco Flores. Se ha dicho de todo y el señor, que en paz descanse y Dios en su gloria lo tenga, se murió cuando ya la población, sin haber sido condenado en juicio, emitió un juicio de valor de que él era un corrupto. Y por lo que le están diciendo que es corrupto, porque tenemos que ser objetivos, ahí me van a criticar por lo que estoy diciendo. Si uno es objetivo, se da cuenta que Taiwán siempre donaba a sus países amigos, a los gobiernos amigos, recursos que después resultaron ser ilegales en Taiwán y el presidente que lo hizo está preso, recursos para las campañas políticas. Y esos recursos que le dio a Paco Flores no eran para el terremoto, no eran para la tormenta, no eran para la campaña política, y para la campaña política es que sirvieron. Pero lo acusaron que él se lo robó, que era lavado, que era esto, que era el otro. Ya salieron unas cintas del expresidente Saca y el expresidente Funes complotando para crearle ese caso al expresidente Flores, lo cual es totalmente repugnante e inaceptable, de dos presidentes haciendo ese tipo de cosas. Pero la población, ¿qué es lo que se quedó creyendo? Que ese dinero le pertenecía a los damnificados y que el otro presidente se lo robó. Y eso es incierto. Lo mismo están haciendo en otros casos. Entonces, si queremos combatir la corrupción, seamos serios y no manipulemos las cosas, porque ahora resulta que los que estaban diciendo devuelvan lo robado están saliendo señalados como iguales o peores ladrones que los que ellos estaban señalando. Si Saca se malversó, porque no se robó los 300 millones, malversó 300 millones, Funes malversó 351 millones, o sea, lo superó. Y si decían de que estos manejaban mal el dinero y que recibían dinero entre todos, pues ya ve lo que están sacando ahora con respecto al FMLN. Entonces no hay que tirar una piedra para arriba cuando se tiene el techo de vidrio. Y repito, si vamos a combatir la corrupción, seamos serios y hagámoslo de la manera correcta y no ocupemos ese tema como un arma o como un instrumento electoral para ganar votos, confundiendo a la población y generando odio y resentimiento que no va a servir en un futuro. Gobierne quien gobierne, la sociedad va a quedar tan polarizada, tan dividida, tan emproblemada, que el que gobierne va a tener gran dificultad, porque la mitad de la gente no lo va a querer, ni lo va a apoyar, ni le va a ayudar. Entonces, nuevamente, navegar ese barco con la mitad de la tribulación en contra va a ser bien difícil, y eso no es lo que le conviene al país. Licenciado Cardenal, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos pendientes pues, de las posiciones que asumen ustedes como empresarios ante este proceso electoral que está viviendo El Salvador, y que, bueno, nosotros vamos a tener una cobertura especial. Esperamos contar con ustedes también, que nos vengan a acompañar como parte, digamos, de este proceso en el que es necesario escuchar a todos los sectores, y aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM pues abrimos las puertas para que todos los que tienen algo que decir sobre esta situación pues lo hagan y hagan el análisis pertinente desde el rol que les toca jugar en El Salvador. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Manuel, y con gusto. Ustedes nos avisan y aquí estamos siempre a la orden. Muy buenos días. Vamos a ir a una pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros porque tenemos más de Noticiero Hechos en esta mañana de 30 de enero de 2019.